En- Bien, alumnos, en esta clase todas van a ser grabadas, alumnos, mientras tenemos este sistema. Ya, si llevamos al presencial, porque yo sé que los laboratorios lo están armando de cómputo, ya cualquier cosita yo les comunico, la dirección me va a comunicar y yo les transmito a ustedes, ¿ya? La información para poder nuevamente hacer presencial seguramente. Vamos a ver, para no perder mucho tiempo, que si no también nos retrasamos, ¿ya? Bien, voy a compartir pantalla, ¿ya? Muy bien. Esta es nuestra sesión de introducción a la informática, alumnos, ¿ya? Entonces, nuestro curso se llama Informática e Internet, ¿ya? Dentro de la introducción, alumnos, a la informática, vamos a ver qué es la informática, ¿no? ¿Para qué utilizamos este campo? Este campo, alumnos, o esta ciencia es muy importante, ya que hoy en día, en todas las instituciones pequeñas, grandes, empresas privadas, empresas públicas, no gubernamentales, se utiliza bastante la informática. Así es. Y se utiliza la parte de los softwares, ¿no? Los programas o aplicativos que emplean en dicha institución. La informática, alumnos, es una ciencia que se encarga del estudio sobre el tratamiento automático de toda la información que procesa el ordenador, ¿ya? Si hablamos de información, estamos hablando todo lo que se ingresa a nuestro ordenador, toda la información. Entonces, por ejemplo, en el caso, pues, los documentos, ¿no? Los diversos documentos que se realizan o se elaboran en una computadora, un archivo, por ejemplo, ¿no? De repente un plano de una casa, ¿no? Un plano de un puente, un plano de una autopista, ¿no? Eh, un video, ¿no? Un video, un proyecto de investigación, etcétera. Entonces, toda esa información se encarga de estudiar la informática. Ahora, un ordenador o computador, alumnos, es una máquina digital que la información que se ingresa lo procesa en códigos binarios o cadenas binarias, ¿no? O sea, es el lenguaje de máquina. Esas cadenas, ¿no? Los textos, la información que se procesa, lo convierte en ceros, ceros y unos. Entonces, es el lenguaje de máquina. Lógicamente que nosotros podemos acá escribir, ¿no? Pero la máquina lo transforma en una cadena binaria, ¿no? Y ese es el lenguaje de la máquina que lee la información. Y además, también, alumnos, la parte electrónica, ¿no? Todos los componentes electrónicos, ¿no? También procesan la información, ¿no? Siguiendo, lógicamente, una instrucción o un comando de algún programa. Entonces, la informática, en términos generales, pues, es una ciencia que estudia toda la información, toda la información. Así es, ¿no? Aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿no? Un pequeño diagrama. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, las capacidades de un ordenador. ¿Qué capacidad tiene un ordenador? Todo ordenador o computador, alumnos, tiene tres capacidades. La capacidad de la entrada de datos, la capacidad del proceso de datos y la capacidad de salida de datos, ¿no? Como lo dice aquí en el diagrama, en el esquema. Entrada de datos, proceso de datos y salida de datos. La entrada, pues, lo utiliza un dispositivo, el proceso lo utiliza otro dispositivo y la salida otro dispositivo. Claro, dentro de cada dispositivo hay ciertos dispositivos. Dentro de un proceso también, ¿no? Y en las salidas también hay otros dispositivos. Entonces, todos estos dispositivos pertenecen a las unidades o capacidades de un ordenador, ¿ya? Luego también vemos por Profesor, aquí, una consulta. sí, ¿La música se consideraría como un dato? música, Sí. un archivo, claro, un archivo, sí, un archivo de música, pues es un archivo, casi información, pues. Claro, es un archivo, un documento, no un documento, sino un archivo nada más, un archivo de música, pues. Porque hay distintos archivos, pues hay archivos de fotografías, archivo de documentos, ¿no? Archivo de programas, hay distintos archivos. Claro, es información, porque es un archivo, pues, ¿ya? Entonces se colocaría en salida de datos. Claro, es un archivo, es información, lógicamente. Claro, Ok, ok, gracias.
Cuando tú descargas, por ejemplo, música, ¿no? Por aquí, por internet. Entonces es un archivo. Ahora, una música puede tener distintos formatos también. Hay distintos formatos. El más peculiar o el más conocido son los MP3, pues, ¿no? Lo de audio, para escuchar nada más, pero ¿no? Audio. Hay otros archivos que son, por ejemplo, tú escuchas un músico, MP3, entonces MP3 es un archivo de música, ¿no? Hay otros archivos, por ejemplo, de música que son puros instrumentos. Ahí no escucha la letra, ¿no? No escucha la letra, solamente instrumentos nada más. También. O sea, hay formatos que vamos a ir aprendiendo acá en informática. Ahí vamos a ir conociendo cuando ya lleguemos a Internet. Ahí les voy a enseñar a manejar esos documentos, ¿ya? Para que conozcan. Bien, seguimos por aquí. Seguimos, ¿no? Luego vemos aquí, alumnos, las partes de un ordenador. Todo ordenador tiene distintas partes, distintos elementos. Miren aquí un ordenador. Supongamos que este es un ordenador de mesa, ¿no? Un ordenador de mesa. Este es nuestro CPU, por decir. Este es un CPU, este CPU no es tipo torre, es un CPU echado, ¿no? Este es una pantalla, un monitor. Este es un mouse, ¿no? Inalámbrico, un teclado también inalámbrico, que se puede usar ahora. Las tecnologías permiten que los CPU se conecten ¿por qué? Porque estos tienen un dispositivo, ¿no? Un USB para poder conectarse. Ahora casi la mayoría de dispositivos son inalámbricos, hoy en día, ¿no? Antes utilizábamos con cable. Hoy en día la tecnología permite conectarse con dispositivos inalámbricos, ¿no? Para eso existe también un elemento, ¿no? Que nos permite, pues, reseccionar información, ¿no? A través de programas, puede ser a través de un software, ¿no? Una aplicación, ¿ya? Bien, vemos aquí que el ordenador alumno se puede conectar a distintos dispositivos, ¿ya? El ordenador tiene ciertos elementos, por lógica, aquí arriba en la parte superior, vamos a encontrar, por ejemplo, la torre, ¿no? La torre es esta caja que lo llaman, esta cajita es la torre, así se llama. Torre, o algunos lo llaman case, ¿no? Que es su nombre correcto, case. La placa, bueno, no se puede visualizar porque eso está en la parte ya interna del CPU. El procesador de CPU, ¿no? Es el que está también adentro, es el cerebro de la computadora. La memoria también, ¿no? El disco duro, por ejemplo, aquí, disco duro también, ¿no? El monitor es el que está aquí, ¿no? Este monitor. El monitor, el teclado que tenemos por aquí, el ratón, ¿no? El multigrabador, eso sí lo podemos ver. Las lectoras, la impresora que tenemos por aquí, una impresora, la tarjeta de sonidos, que vienen incorporadas, ¿no? En las computadoras portátiles, por ejemplo, tiene integrados, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estoy con mi computadora portátil, no necesito auriculares, no necesito un micrófono, que lo puedo utilizar. Las computadoras portátiles, lo bueno que tienen sus integrados de entrada y salida, sus audios, ¿no? Todo está incorporado en un pequeño chip. Ese chip es el audio, tanto para entrada como salida. O sea, no hay necesidad de yo ponerme mis auriculares para poder escuchar o para poder hablar, ¿no? Esto automáticamente lo hace el mismo sistema del ordenador. En cambio, las computadoras de mesa, no, ahí hay que colocarse sus auriculares para poder escuchar, ¿no? O salvo que pueda tener sus parlantes, pero para escuchar solamente parlantes, ya no puedes hablar. Así que tienes que tener tus auriculares. En las portátiles no, su sistema es muy distinto. ¿Ah? Así es. Aquí, por ejemplo, podemos ver, alumnos, una computadora de mesa. Esta sí es una computadora de mesa normal, ¿no? Hoy en día todavía existen estas computadoras, se siguen trabajando. Una antiguaza es esa. Sí, pues antigua, es antigua. Pero hay todavía en el mercado, sino que lo que ha cambiado, alumnos, es la tecnología, lo que ha cambiado es la parte de adentro, nada más. Las computadoras de hoy en día, tú no vas a tener un computador plano porque te va a costar ¿cuánto? Una pantalla plana, ovalada, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? No te cuesta barato, es caro, ¿no? Para trabajar en casa no te vas a comprar una computadora de 4.000, 10.000 soles, ¿no? Bueno, si tienes dinero puedes comprarte hasta de 15.000, 20.000 soles, porque hay portátiles que valen 20.000 soles. Así es, chicos. Depende de la tecnología y depende de la capacidad, ¿no? Ahora, para casa te vas a comprar una computadora básica nomás, pues. Salvo que seas ingeniero civil, que vas a elaborar documentos pesados, ¿no? O seas un arquitecto, hacer diseños, ¿no? Entonces, no necesitamos una computadora también que tenga bastante capacidad, ¿no? Las computadoras de mesa, alumnos,
tienen hoy en día, la mayoría, por ejemplo, han cambiado por su tecnología, ¿no? Tienen la misma tecnología que las portátiles. Hoy se escucha, por ejemplo, computadoras i5 de 10ª generación, computadora i7 de 12ª generación, computadoras i3, ¿no? Antiguamente no escuchábamos esas tecnologías porque no había. Antes escuchaba solamente todo lo que era Pentium, ¿no? Computadoras Pentium, decíamos. Ya esas computadoras han quedado ya obsoletas, porque los programas de hoy en día, alumnos, los programas de hoy en día, requieren un computador que tenga bastante capacidad para poder trabajar, porque los programas de hoy día tienen bastante espacio, son bien pesados. Entonces, por eso que a veces las computadoras son lentitas, porque no rinden, ¿no? Para poder trabajar bien. Entonces, las computadoras son distintas computadoras. Vamos a ver aquí el concepto. ¿Qué es una computadora? ¿Qué es un computador? Dice, un computador es un dispositivo electrónico que se va a encargar de recibir un conjunto de instrucciones para que después sean ejecutados, ¿no? Bajo el control de un programa, lógicamente. Esta información el ordenador lo resecciona, lo transmite, almacena y al final nos muestra un resultado, ¿no? Si nosotros, voy a entrar aquí, alumnos, aquí a Google un ratito, voy a entrar a mirar algunos modelos, miren. Supongamos, vamos a entrar aquí, un ratito voy a ver si abro una pestañita aquí en Google para poder trabajar, ¿ya? Voy a enseñar algunos modelos de computadoras. Normalmente, alumnos, si vemos, hay distintos tipos de computadoras. Vamos a buscar acá, tipos de computadoras. Vamos a ver acá en imágenes. ¿Ya? Muy bien. Si observamos ahí, alumnos, aquí vamos a ver, miren, algunas computadoras, distintos tipos de computadoras, ¿no? Acá podemos observar. Aquí nomás en estos modelos. Aquí en la parte derecha. Ahí pueden ver un poquito, creo que más claro me parece, ¿no? Miren. Miren las supercomputadoras, ¿no? Con las mainframes. Las computadoras de escritorio, normalmente que utilizábamos nosotros. Las notebooks, ¿no? O notebook. Las netbook, ¿no? Las iPad, ¿no? Como un teléfono, como un celular. Entonces hay distintos tipos de computadoras. Si yo, por ejemplo, aquí voy a buscar un modelo, netamente digo, a ver, una computadora, por ejemplo, i7, ¿no? De tecnología i7. ¿Ya? Ahí voy a encontrar portátiles y voy a encontrar de mesa, computadoras modernas. Aquí, por ejemplo, cuando uno va a observar sus características, yo puedo averiguar sus características. ¿Cuánto es esta computadora? Mírenme. Miren, ¿cuánto está esta computadora? 10.000 soles. 10.000 soles. ¿Esta computadora cuánto está? 1.500. 1.500. ¿Esta computadora cuánto está? Casi 4.000, 3.000 y tantos. Casi 4.000 soles, miren. Voy a entrar aquí para ver las características de acá. 1.500 soles. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si podemos abrir esta maquinita. Casi 1.500 soles. Pero es una buena computadora. Una buena computadora. Su precio antiguamente fue 2.400. Miren. Ahora, aquí están sus características, alumnos. Es una computadora de mesa, de escritorio. Muy buena computadora. Miren. Ahí están sus características. Su CPU es un Intel Core i7. Pantalla HD, ¿no? Su RAM tiene 16 GB. Muy buen. Su disco duro es, lo malo, su disco duro es antiguo. HDD. Es mecánico. De 1 tera. ¿Ya? Entonces acá puedo cotizar otras más, ¿no? 1.500. Pero para casa, suficientes. Es una buena máquina. Lo que su disco duro nada más es el más antiguo. Es un HDD. Es un disco duro mecánico. Hay otros discos duros que son los SSD. Entonces, los discos duros son mucho más rápidos. ¿Ya? ¿Vieron? Entonces es un modelito de computadora. Y aquí existen otros modelitos. Por ejemplo, acá hay otro, miren. Miren, acá hay otro. Vamos a ver acá, esta computadora. Este es una modelo, es una PC Intel Core i7 a 6 HD de RAM, 16 de RAM, HDD de 1 tera,
SSD de 480. Acá está bueno. Muy bueno. Este es un disco duro. Cualquiera de dos opciones. Un disco duro de SSD de 480. 480. Teras es masa. Un HDD. O sea, te pueden vender con este tipo de sistema. ¿Cuánto es una Core i7? De 24 pulgadas. Que es una pantallaza. De 450 watts de corriente. Entrada. Muy buena máquina. ¿Cuánto cuesta esto? 3.000, claro, el precio. Así más o menos. ¿Se dan cuenta? Hay una infinidad de computadoras, alumnos. Una infinidad de computadoras. ¿No? Hay que saber de qué modelo de disco duro. Ahora, alumnos, se emplea más los SSD. Los discos duros ya no son mecánicos, ¿no? Son discos duros modernos. Que esos discos duros trabajan más, 5 o 6 veces más rápido que un disco HDD. Ahora, la computación, alumnos, aparte de la computación, pues, se encarga de estudiar dos grandes campos, ¿no? Dos grandes campos. Uno se llama el hardware y el otro se llama el software. La computadora necesita estos dos elementos para poder trabajar, para poder funcionar. Toda computadora que viene de fábrica viene ya con dos programas incorporados, alumnos, o pregrabados ya en su sistema. Uno es un diagnóstico y dos es el sistema operativo. Por eso hay veces, alumnos, cuando uno ha comprado su computadora más o menos hace 7, 8 años atrás, ¿no? 7 años atrás. Entonces, la mayoría de ordenadores, alumnos, vienen con su sistema operativo ya adentro, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de las portátiles, la mayoría vienen ya con su sistema. En el caso, por ejemplo, de las computadoras de mesa, no, alumnos, ¿no? Porque esas computadoras no vienen enteras, o sea, no viene pantalla, mouse, CPU, teclado, no vienen, alumnos, vienen en partes, vienen su case viene vacío, la placa viene aparte, el disco duro aparte, la memoria aparte, la fuente aparte, casi la mayoría de elementos vienen en partes. Las únicas que ingresan así completas son las portátiles. Por eso que las portátiles vienen con su sistema operativo, ¿no? Hay algunos también que en el mercado tienen su sistema operativo Windows 7, por decir, ¿no? Una computadora con Windows 7, todavía, ¿no? Porque es su sistema operativo original, así han venido al mercado y así funcionaba y así siguen trabajando. Y algunas cuando quieren cambiarlo a Windows 8 no pueden, o Windows 10 no pueden, porque su sistema no es compatible, ¿no? Entonces, tienen que de repente hacer ciertos cambios en el hardware, ¿no? Así es, ciertas características, ¿no? Ya, bien, muy bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la parte del hardware. Ya, primero vamos a empezar con el hardware. El hardware, alumnos, es toda la parte física de la computadora. ¿Ya? Son todos los elementos que nosotros podemos ver y tocar. Todos los elementos, ¿no? Ya aquí tenemos su dispositivo, ¿no? ¿Qué elementos? Todo lo que conforman el hardware. En este caso, en estos elementos, porque no se visualizan los demás que están en la parte interna, ¿no? Son otros más. La clasificación del hardware. El hardware, alumnos, se clasifica de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, las unidades de entrada, ¿no? Las unidades de entrada. El hardware está dividido en tres partes, en tres elementos fundamentales, o tres unidades, o dispositivos, como lo llamemos. Las unidades de entrada, las unidades de proceso y las unidades de salida. ¿Ah? Entonces, estos tres elementos conforman el hardware. ¿Por qué? Porque estos tres elementos son los que trabajan con el ordenador. Si hablamos del hardware, alumnos, estamos hablando del computador, pero no solamente del computador, sino todos los elementos que se pueden conectar al computador, ¿no? Si decimos una impresora pertenece al hardware, un teclado pertenece al hardware, un mouse pertenece al hardware, una cámara pertenece al hardware, ¿no? Todos los elementos, toda la parte física.
Ahora, ¿quiénes son las unidades de entrada? Las unidades de entrada, alumnos, son los dispositivos que se van a encargar del ingreso de todo tipo de información al computador. Y uno de ellos, ¿no?, es el teclado. Con el teclado podemos ingresar información. Por eso se dice que el teclado es la unidad de entrada más común, ¿no? Más común. Además del teclado, también, alumnos, existen otros dispositivos. Por ejemplo, tenemos también el ratón o el mouse, que también es un dispositivo de entrada, ¿no? Que utilizamos con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, para ejecutar algunos comandos u órdenes dentro de una computadora, ¿no? El escáner también tenemos, ¿no?, que es un capturador de imagen. También es una unidad de entrada. Las lectoras, los discos compactos, el micrófono también, que es una unidad de entrada, ¿no? Así es. Entonces, todos estos dispositivos conforman las unidades de entrada. También tenemos la B, la letra B, que es la unidad central de proceso. La unidad central de proceso. ¿Qué es la unidad central de proceso? La unidad central de proceso, alumnos, se le conoce como CPU. El CPU es la unidad principal de la computadora y su función, alumnos, es efectuar cálculos y procesos, como también ejecutar las órdenes. Nosotros solamente ordenamos, pero el que procesa la orden es el CPU, ¿no? ¿Quién es el CPU? Algunos dicen, profesor, pero el CPU viene a ser este, ¿no? Este viene a ser CPU. ¿Por qué nosotros usuarios lo llamamos así? CPU. Pero en realidad este no es el CPU. Este dispositivo se llama así, case. El case es una caja principal que alberga otros dispositivos en la parte interna, ¿ya? Vamos a ver aquí en una imagen, voy a entrar aquí a Google un ratito y vamos a ver los CPUs, cómo son los CPUs, ¿ya? Aquí. Si yo coloco acá CPU, ¿no? CPU, miren. Ahí está. ¿Eh? ¿Vieron? Ese es el CPU, ¿no? ¿Qué es CPU? Yo puedo preguntarle al ordenador, ¿no? ¿Qué es el CPU? ¿Qué es el CPU? ¿No? Y si me voy aquí, en todo, voy a poder ver aquí qué es el CPU. Así es, alumnos. Miren el CPU, ¿no? La sigla es una sigla de expresión en inglés, pues claro. Central Processing Unit, ¿no? Que significa unidad central de proceso, que es la parte de la computadora en la que se encuentran los elementos que sirven para procesar datos. Así es. El CPU, alumnos, es el cerebro, es la parte principal, es la parte más importante de la computadora. Es como nuestro cerebro de nosotros, como decir, es lo máximo, ¿no? Sin el cerebro no podemos hacer nada. El ordenador sin el CPU no podemos hacer nada. Entonces, ahora, CPUs hay de distintos modelos, alumnos, distintas marcas, ¿no? Distintas marcas, alumnos, distintos modelos. Miren, ¿no? Su nombre correcto es CPU o microprocesador, por ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir CPU i7, ¿no? Tecnología. Los CPU son las tecnologías. Ahí está. Por ejemplo, por aquí. Aquí están los CPU. Este es un CPU, esta vez. Este es un CPU. Este es un CPU. Sino que aquí en Google nos aparecen también los gabinetes, ¿no? Las cajitas. Se llaman gabinetes o cajas, o case. CPU. Esto viene en una cajita, ¿ven? Entonces en esta cajita viene empaquetado, en esta cajita viene el ¿Cómo se le CPU. llama eso, profe? Viene a ser el CPU, viene a ser el microprocesador de la computadora. O sea, es el cerebro. Ese chip, ¿no? Ese chip pequeño. Es un chip. Es tamaño más o menos de una galletita soda. Así como una galletita soda. ¿Ya? Ese es el cerebro, alumno, de la computadora. ¿Ya? Tiene distintas marcas, modelos. El más común, el más comercial son los Intel.
el más común, ¿no? Pero hay distintas marcas, Ya, es como si hablamos de computadoras, hay distintas marcas de computadoras, ¿no? HP, Sony, Samsung, LG, Panasonic, Sony Vaio, distintas marcas. Igual los CPU también. Hay distintos modelos de CPUs y distintas capacidades, ¿ya? Distintas capacidades de CPUs. Por eso, eso es de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a la tecnología, ¿ya? Eso es el CPU. Dice que además, alumnos, como unidad central de proceso también está el disco duro. ¿Por qué? Porque el disco duro es un dispositivo donde se puede almacenar información, ¿ya? El disco duro también procesa y almacena, ¿ya? Hace un momentito le decía los discos duros, ¿no? Por ejemplo, el disco duro. Miren, disco duro, ¿ya? Un HDD y SSD. Vamos a ver la diferencia entre dos. Ahí está, miren. Ahí está, SSD. Esta es la diferencia, alumnos. Hay diferencias entre, miren acá su esquema. Miren aquí, en la parte aquí pueden ver la gráfica. En esta pequeña gráfica pueden ver ustedes, miren. Y aquí ven la parte ya de la estructura. Un ratito, alumno, tengo una llamada de dirección, un ratito. Seguimos. Entonces, les estaba comentando aquí sobre las características de estos dos dispositivos, alumnos. Miren, aquí ya puedo ver ya en una estructura, ya de un esquema prácticamente, miren. Miren los discos duros como son, los HDD. Estos discos duros son los discos duros antiguos, ¿no? Que han seguido trabajando y siguen todavía trabajando. Pero este es un disco duro moderno, un SSD, ¿ya? Miren la diferencia, alumnos. Si ustedes observan, los HDD son mecánicos. Ahí ven como una aguja. Esa aguja es la que gira. No sé si acuerdan algunos, bueno, algunos eran jóvenes. No sé si se acuerdan que antes habían los tocadiscos, ¿no? Yo me acuerdo que en mi casa mi papá ponía su disco y su agujita ahí, ¿no? Y el tocadisco giraba, ¿no? Era mecánico. Entonces, igual se escuchaba la música, me acuerdo. Igual, miren, parece el HDD parece eso, un tocadisco, ¿no? Es un mecánico. Y el SSD no. Miren, el SSD que tiene. Tiene chips, tiene integrados. Ya, esa es la diferencia. Ahora, tiene ciertas características, pero los SSD, alumnos, son más rápidos. ¿Ya? Parece un celular. Si ustedes miran aquí, parece un celular, un disco H, sino que acá está forrado, pues, acá está forrado con su placa, ¿no? Está forrado, acá no está forrado, acá ya está un poco abierto, ¿no? Para poder ver las características. En cambio aquí, miren, es distinto. Esos son los discos duros, alumnos. Por eso que la mayoría ahora compran algunos sus máquinas con un disco duro SSD. Es más rápido, ya, es más rápido, es más veloz. Ya, entonces los discos duros también son unidades de entrada de proceso. Como también se dice que las memorias, o sea, la memoria RAM, también es una unidad central de proceso. Pero no se utiliza mucho la memoria RAM es una memoria solamente, alumnos, para generalmente trabajar con los programas, que los programas trabajen mucho más rápido, ¿no? Coordinan con el CPU para poder trabajar más rápido. Y luego tenemos pues las unidades de salida, ¿no? Las unidades de salida vienen a ser los dispositivos en las cuales sirven para nosotros ver la información, visualizar la información, ¿no? Dice, el monitor de display, así se le conoce, es la unidad de salida fundamental para el operador del equipo o para el usuario, ¿no? Claro, porque la unidad de salida, como es salida, donde yo pueda ver la información, en este caso en la pantalla, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la información, ¿ya?
Además del monitor, alumnos, también existen otros dispositivos de salida. Por ejemplo, la impresora también es un dispositivo de salida. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a visualizar la información en papel, ¿no? En forma física. También los parlantes, también es otro dispositivo de salida, porque por ahí vamos a escuchar, ¿no? La salida del audio. Así es, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un dispositivo más, alumnos. No sé si podemos verlo un poquito más. Voy a ampliar un poquito para poder verlo, ¿ya? ¿Ya? Este es la placa base. ¿Dónde va este elemento? Vamos a ver aquí, vamos a elaborar acá. Placa base. Placa base. Estas son las placas bases, alumnos. Miren. Podemos ver, vamos a ver si podemos ver un poquito más su esquema. Está muy pequeño, no lo podemos ver casi. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos ampliar. Vamos a elegir esta plaquita de color azul, ¿ya? Vamos a ver si le podemos ver un poquito más amplio su imagen. Ahí está. Ya está, muy bien, ¿ven? Esta es una placa base. Y acá hay otros elementos que contiene la placa base. ¿Ya? Las placas bases, alumnos, son elementos muy importantes. ¿Ya? Si miren, si yo me voy pasando, por aquí se va viendo aquí ve el CPU, ahí ve. No sé si lo pueden ver, ahí ve el CPU. Ese se llama zócalo, socket o zócalo. Ahí donde se coloca el CPU. Por aquí, ahí en esas plaquitas, en esas gaditas, va la memoria RAM. Y por aquí, por esos conectores, ahí va la corriente eléctrica. ¿Ya? Por aquí atrás, por ahí está atrás, en la parte trasera, ¿no? Va el teclado, el mouse con alambre, ¿no? El internet también, la impresora. Miren, por acá está una pilita, ¿ven? Todas las placas tienen una pilita, alumnos. Todas las placas tienen una pilita. ¿Para qué esa pila? Esa pila sirve para energizar la placa. Es para que la fecha y la hora no se deshabilite, no se desactive. ¿Ya? Esa pilita sirve como energía para el reloj interno que tiene el sistema acá en la placa. Acá hay un chip del reloj interno. Entonces, esa pilita sirve como batería. Y aquí tenemos otras partecitas. ¿Ya? Es una placa base. Pero, como dice la teoría, ¿cuál es la función de la placa base? ¿No? ¿Para qué sirve? Eh, la placa base, alumnos, pertenece al hardware también. Esto está en forma interna, dentro del cajón ese de la caja, ¿no? Entonces, esta placa, alumnos, va a albergar un conjunto de componentes. Cada componente tiene un fin específico, ¿no? También se le conoce como placa madre, ¿no? En el inglés, motherboard, ¿no? O mainboard, que significa placa principal, ¿no? O placa base. Si observamos aquí esta plaquita, alumnos, vamos a ver, por ejemplo, aquí, este dispositivo es el disco duro. Va conectado aquí, ¿no? Este dispositivo aquí, este es el CPU. Este es el CPU. Y va conectado aquí, ahí, el CPU. Este dispositivo es la fuente, la corriente eléctrica. Se conecta aquí, lo habíamos visto en la plaquita, aquí en esta parte, ¿no? Esta es la memoria RAM. En este caso va aquí, ¿no? En estos banquitos, en estos conectores, ¿no? Y esta es una tarjeta, una tarjeta. De repente puede ser tarjeta de internet, tarjeta de TV, tarjeta de audio, tarjeta de sonido, etc. Son tarjetas. Aquí se conectan tarjetas. Todo lo que es tarjetas. Y aquí atrás, en la parte trasera, en la parte de atrás, ¿no? Van los conectores, la impresora, van de repente el mouse, el teclado, la pantalla, etc. La placa base, alumnos, es una placa que es electrónica. Es una placa electrónica que alberga todos los dispositivos. Todos se conectan a la placa. La corriente eléctrica entra por aquí, por aquí. ¿Ya? Esto se llama fuente de poder o fuente de energía, así se le llama. Aquí, alumnos, esta es la fuente, ¿no? Supongamos que acá hay un cablecito, y este cablecito va al tomacorriente o va al estabilizador, ¿no? Y del estabilizador va la corriente. Entonces aquí entra la corriente. Normalmente la corriente entra 220 voltios, entra aquí, alumnos, ¿no? Aquí, ¿ya? En la fuente. Pero esta fuente tiene un transformador reductor.
un transformador reductor. Es como decir, yo tengo una olla arrocera en mi casa de 110, no lo voy a poner a 220. Ah, lo quemo, ¿no? Lo quemo rapidito la olla arrocera, porque es a 110, ¿no? Entonces, te tiene que comprar un transformador, pues, ¿no? De 220 a 110. Ahí sí lo puedo conectar, lo puedo enchufar. Es como decir, la corriente entra aquí 220 y 220 no entra a la placa tampoco, alumnos. No, entra 10 voltios, 15 voltios, 20 voltios, máximo creo que tiene hasta 20 voltios, ya cada dispositivo, ¿no? El CPU, por ejemplo, necesita corriente para trabajar, ¿no?